Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy buenos días, muy bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que sale todos los sábados en FM Concepto 95.5 con la hermosa compañía de mis queridas colegas y amigas Elisa Ollero, Karina Barrés. Muy buenos días, chicas, ¿cómo están? Buenos días, chicas, ¿cómo Hola, andan chicas. esta mañana de sábado? Acá estamos de nuevo. Muy bien, Presentes. con muchas pilas, con mucha energía y con muchas ganas de hacer el último programa del mes de agosto. Se nos volvió agosto. Se nos fue agosto. Pasó agosto. ¿Tomaron caña con ruda el 1 de agosto? No. Ah, bueno, pasaron entonces sin haber tomado caña con ruda. Estamos- En Corrientes, si no tomás caña con ruda el 1 ¿Qué de te agosto, pasa? no sabemos si llegás al 31. Es una cuestión Pero correntina, entonces. Sí, es una cuestión de creencias correntinas. Habrá que probarlo. Habrá que probarlo para el próximo año. Bueno, aquí estamos nuevamente en este programa que te acerca el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires con mucho sobre el mundo de la traducción, obviamente no solo pública, no pública, jurídica, no jurídica. Y hoy vamos a tener un excelente programa donde vamos a hablar un poquito sobre el mundo de la traducción en las religiones, ¿no, Elisa? Ujú. Sí, traducción literaria, de narrativa, teológica, en este caso cristiana. Vamos a explicar por qué después. Nos vamos a abocar a este tipo de Perfecto. traducción. Qué tema interesante, chicas. Sí, Nunca se me muy hubiera interesante, ocurrido. muy Sí, interesante para aquellos traductores que les gusta la traducción literaria, ¿no? Sí, excelente. Y es la primera vez que vamos a tocar este tema en Entredichos. Así que tenemos un programón súper especial con todos nuestros auspiciantes que siempre nos acompañan y también con la agenda súper nutrida que tiene el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Y no te podés perder esto que comienza en el mes de septiembre, el martes 3 de septiembre, un curso sobre traducción para doblaje de material audiovisual que lo dicta la traductora pública Alicia Beltrame. Y el miércoles 4 de septiembre, curso inicial de Trados Estudio. Siempre es bueno estar actualizado en Trados, en todas sus versiones. Ahora ya está la versión 2019. Y este curso lo dicta el traductor público Martín Chamorro. ¿Qué más tenemos este miércoles 4, Karina? Tenemos el curso de inserción laboral, consejos y errores más comunes, dictado por la traductora pública Lorena Roque. La temática es ejercicio profesional, inserción y desarrollo laboral, destinado a todos los idiomas. Después, el 9 de septiembre, tenemos un taller de corrección en español, cuestiones ortográficas y learning, dictado por la licenciada Claudia Aguirre. La temática es idioma español, corrección de textos y está destinado a todos los idiomas. Te recordamos que hoy, sábado 31 de agosto, se está haciendo el ENET. Exactamente, es más, de acá nos vamos para allá. Por supuesto, vamos a escuchar a todos los oradores que tienen la idea de contar un poquito a los estudiantes de qué se trata esto de empezar el ejercicio de la profesión de traductor público. ¿Y qué más tenemos en septiembre? Tenemos el sábado 7 de septiembre un desayuno de peritos organizado por la Comisión de Labor Pericial.
Qué interesante eso, Carmen, ¿no? De que los colegas se reúnan e intercambien experiencias, anécdotas desde lo profesional. Bueno, a mí me pasó tal cosa, tal otra, sí. ¿Cómo lo puedo resolver? O escuchar consejos, Súper ¿no? práctico. Muy práctico, y esto es el sábado 7 de septiembre en la sede de Avenida Corrientes 1834. Lo organiza la Comisión de Labor Pericial, y por supuesto que para inscribirte tenés que enviar un correo electrónico a infocomisiones@traductores.org.ar. Y bueno, te esperamos allí para compartir un poco tus experiencias, y también este año, como todos los años, se abre la inscripción para actuar como perito auxiliar de la justicia en septiembre. Entonces la idea es un poco también compartir algunas novedades y algunos consejos que tenés que tener en cuenta a la hora de inscribirte como perito, tanto a nivel nacional, o sea, para actuar en el fuero nacional, como para actuar en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tiene sus particularidades, ¿no? Bueno, estas son todas las actividades que te acerca el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y si querés comunicarte con nosotros a este programa, ¿dónde lo haces? Lo haces a través de las redes, inclusive sabé que las capacitaciones también se promocionan a través de las redes, te lo vamos recordando. Y es por Facebook, a Entredichos OK, por Twitter, si quieres hacerlo, a @Entredichos OK, y por Instagram a través de Entredichos CTPCBA. Contanos cómo vas, qué te pasa con la profesión, si tenés dudas, sugerencias, aquí estamos para ayudarte. Genial. Entredichos en las redes, y también en YouTube subimos nuestro programa. El programa, si no lo pudiste escuchar el sábado, lo podés escuchar a partir del lunes próximo en nuestro canal de YouTube. Y bueno, agradecemos a quienes siempre nos acompañan y nos hacen la vida más fácil, a los traductores, los amigos de AVI. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Y como te decíamos recién, tenemos el enorme placer, el lujo de contar hoy con la presencia de una traductora pública que se especializa en traducción religiosa, específicamente traducción de textos cristianos, y estamos hablando de la traductora Leticia Calzada. Muy buenos días, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir, gracias un gusto por compartir estos minutos con nosotros y poder charlar de un área de la traducción en la que quizás no estamos tan metidos, entonces por ahí... Porque no es tan común. No es tan común, exactamente. Les cuento un poquito. Leticia es traductora pública de inglés, egresada de la Universidad de Morón, máster de teología en la University of British Columbia, Vancouver, Canadá. Escribió su tesis sobre teología espiritual contemporánea bajo la supervisión del premiado escritor estadounidense Eugene Peterson. Obtuvo el premio de idioma griego de su promoción de posgrado y además estudió latín eclesiástico. ¡Qué interesante! Se especializa en traducciones en el área de teología y estudios teológicos. Dictó talleres sobre traducción y estilo en Estados Unidos, Guatemala, Brasil y Filipinas. Fue directora editorial del Departamento de Español de Holman Bible Publishers en Nashville, Tennessee. Actualmente es editora ejecutiva de publicaciones teológicas en español de la Sociedad Bíblica de Brasil de San Pablo, donde trabaja dirigiendo a un grupo de traductores de teología argentinos y españoles. Y vive en Nashville con su esposo. Vivo en Nashville. ¿Hace cuánto que vives en Nashville? Vivo en Nashville hace casi 20 años. Casi 20 años, porque me ofrecieron trabajo allí. Yo estaba viviendo en la hermosa ciudad de Vancouver, en Canadá, disfrutando de mi trabajo independiente allí, pero yo trabajo de independiente, ¿no? Con todas las luchas que eso implica. Sí. Y mi mejor cliente me ofreció un trabajo full time en una editorial de Biblias en Nashville, en Tennessee.
Entonces fue por ese motivo que me mudé. Aparte allí ahora después conocí a mi esposo, así que ya me quedé. Me quedé pero hace casi 20 años que estoy allí. Qué lindo, qué lindo. ¿Y hace cuánto trabajás especializándote en la traducción de textos religiosos? Pues sabes que fue casi inmediatamente después de haberme recibido. Yo quería seguir mis estudios y en ese momento, en el 1980, acá en Argentina, posgrado de traducción no había. En Estados Unidos había muy poco, recién como que empezaba, pero era muy limitado, era muy básico. Y yo quería hacer otra cosa. Entonces, como no tenía oportunidad en ese momento de hacer un máster ni un doctorado, porque en ese momento no existía, entonces como yo soy cristiana, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Canadá, a un instituto de posgrado cristiano, donde obtuve el máster de teología. Y entonces eso me sirvió para profundizar, lógicamente, todo el tema de mi fe cristiana, pero además empezar a estudiar teología en inglés. En inglés, ¿cierto? Claro, en inglés. Claro, que te aportó un que vocabulario. me aportó muchísimo. Y lo otro muy bueno que me sucedió es que es un instituto de posgrado donde va gente de todo el mundo. Entonces como que el panorama se te abre mucho. Y los profesores eran de Europa, eran de Asia, eran de Canadá, Estados Unidos, de Sudáfrica. Así que la perspectiva se te abre y aparte el oído se te abre también, porque vas escuchando todos estos acentos que al principio, viste, vos decís, cómo me cuesta, pero después ya se van haciendo parte de vos, y se hacen normales, te ayuda mucho, ¿no? Claro, le brillan los ojitos a Elisa porque es un área que le encanta a ella. A mí me encanta este tipo de traducción, inclusive la corrección también de este tipo de textos. Leticia, y quería consultarte qué importante que es el conocimiento, como vos decías, para poder traducir este tipo de textos, el conocimiento del histórico, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de esto? En este tipo de posgrados se estudia esto. En este tipo de posgrado, el posgrado mío fue específicamente teología. Claro. Yo le di, digamos, el sabor de la traducción, porque en la primera tesis que hice una traducción del español al inglés, una traducción comentada de la obra del español compañero o amigo de San Juan de la Cruz, Fray Luis de León. Él escribió un libro que se llama Los Nombres de Cristo. Sí. Y entonces yo hice una traducción anotada al inglés. Entonces ese fue, digamos, el sabor traductológico que le di a mi estudio, ¿no es cierto? Es verdad lo que vos decís en cuanto al conocimiento de todo lo histórico. Lo histórico es básico porque es allí la fe cristiana se desarrolla a partir de la fe judía, claro. ¿No es cierto? Entonces, si vos desconocés todo eso, desconocés el fundamento, desconocés cómo se inició, y entonces eso te va a crear el desconocimiento, te va a crear un poco de tropezones, porque no sabes muy bien a dónde estás parada. Y todo lo que es teológico, como pasa también con todas las otras áreas de la traducción, tenés que tener cierto conocimiento, tenés que entender cómo funciona esa rama, ¿no es cierto?, a la que te dedicas. Si yo me meto con lo que sea traducción técnica, te digo, mi mente no funciona. A mí siempre me funcionó mejor la mente en lo que fuera literario. Entonces, teniendo la oportunidad de hacer literario, lo literario, viste, es muy amplio. Sí. Podés dedicarte a muchísimas cosas.
a mí no me vengas con ficción, porque yo tengo que hacer ficción y sufro, sufro. Mi mente, digamos que es no mucho más, no es que esté mucho más arriba, pero es un poco más compleja. A mí me gusta lo que es un poco más pesado y un poco más teórico, ¿no es cierto? Y Leticia, ¿dónde pensás que está el desafío de traducir este tipo de textos? El desafío de traducir este tipo de textos está en que en el campo teológico hay un sinfín también de ¿cómo diríamos? De tipos de traducción. Entonces está, por ejemplo, lo que sea Biblia y estudio de la Biblia, donde van a estar Biblias que ya han sido traducidas, ¿no es cierto? Ya están en los idiomas vernáculos. Pero en la parte inferior de todas las páginas, ¿qué pasa también con un montón de Biblias católicas, ¿no es cierto? Están explicaciones teológicas del texto. Esas explicaciones pueden ser históricas, pueden ser en lo que se refiere a contexto, geográficas, cosas de todos los días, ¿no? Puede ser teológicas también. Entonces, ese es un tipo de traducción, digamos, un poquito más elevado, y tenés que tener el conocimiento de todo eso que se está diciendo. Y si no conoces lo histórico, como vos decías, ¿no es cierto? Si no conoces lo histórico, como que va a haber muchas menciones que vos no vas a entender bien a qué se refiere, ¿no es cierto? Y requiere cierto tipo de terminología. La terminología tiene que ser muy específica, muy específica. Dentro de lo teológico también tenés lo que es, no de autoayuda, como algunos creen, son libros de autoayuda. Yo no diría así, son libros de vida cristiana, ¿no es cierto? Donde se puede hablar de la familia, de conflictos familiares, ¿no es cierto? Y entonces siempre desde un punto de vista bíblico, porque esa es la base. Porque se citan, se cita el contexto bíblico, se cita continuamente. Entonces allí te va hablando de esas cosas. Son libros que se llaman de vida cristiana. Después tenés libros de biografía, de personas cristianas muy renombradas. Después tenés libros, entre los libros cristianos, tenés libros específicamente para chicos. Entonces, una de las cosas difíciles es decir, bueno, yo me puedo hacer cargo de todo, yo entiendo todo esto. Sí, podés entender toda la teología, podés tener todo ese conocimiento histórico, pero tenés que tener tu don, tu talento en el área específica. Ese es el desafío que le preguntaba, Cari. Para niños, por ejemplo, poder bajar toda la explicación al registro que ellos puedan entender. Claro, yo por ejemplo tengo una traductora que vive en Rosario, y cuando a mí me llega material para chicos, le va a Gabriela, porque ella es la que la maneja. Yo me acuerdo una vez, me llegó un libro de niños, y digo, a ver qué puedo hacer con esto. Me puse a llorar, porque mi mente no va para eso. Entonces es mucha la diversidad. Muy ramificado, digamos. Después, Leticia, está este tema, por ejemplo, hablando de los libros de literatura para niños. Por ejemplo, en mi casa nosotros tenemos un material que son devocionales, que se le llaman, para todos los días, ¿no? Del año. Entonces, eso es una porción, uno lee un extracto, hay un texto bíblico, y entonces hay un comentario de esa situación. Ahora, ¿qué pasa? Este librito que les cuento está terriblemente mal traducido. Mal traducido. Entonces a veces lo leemos con mis hijos y nos reímos porque decimos, uy, pero acá ¿qué quiso decir el autor? Evidentemente acá quizás está la base bíblica el conocimiento histórico bíblico, pero no está la terminología adaptada para poder llegar mejor al receptor. Y quizá tampoco está el profesional traductor preparado. Claro. Porque es eso de la competencia desleal, donde en Estados Unidos realmente cualquiera puede trabajar como traductor. Yo cuando me enteré de eso, ¿viste? No lo podía creer, me quería
viste, tirar de los pelos. Exactamente, porque allá no hay una carrera de traductorado como tenemos nosotros acá en Argentina. Para nada. No. Y qué importante es esto de la preparación, ¿no? Porque después se ve en el resultado. Y hablando de esto, un traductor público que quiere empezar a dedicarse a esto, ¿no? ¿Cómo y dónde se puede preparar para especializarse? ¿Dónde se puede formar? ¿Dónde se puede formar? Es una pregunta muy difícil y no sé si te voy a dar la respuesta que todo el mundo esperaría, ¿no? Creo que en primer lugar te tiene que gustar lo literario. Sí. Si no tenés talento para lo literario, por más que te formes, te puedo ayudar un poco, pero tenés que tener talento para lo literario. Tenés que leer mucho sobre el tema. No libros traducidos. No leas libros traducidos, no leas libros traducidos. Claro. No, libros, pero viste, sobre los temas. Y yo creo que tratar de hacer cursos sobre teología, distintos aspectos de cursos sobre teología que incluso por correspondencia, hoy en día se pueden hacer por online. Correspondencia, online, ¿viste? Y hay muchísimos lugares donde vos, ¿viste? Empezás a prepararte como para tener un poco más de ayúdame con la palabra que no me sale. ¿Cuál es? Más bagaje, decimos nosotros, más manejo, ¿no? Bagaje, claro, contexto. Más manejo, así más contexto, ¿no es cierto? Porque lo necesitas. Pero no creo que haya un curso que digamos, bueno, esto es una especialización en Claro. Ahora, sin dudas que ese sí. posgrado que hiciste en Canadá fue decisivo también Sí. para que Sí, fueras para mí quien también. sos, ¿no? Lógico, sí. ¿Cuánto tiempo dura una capacitación de ese tipo? Mira, lo que Leticia? hice yo fueron 4 años. Ujú. Sí. Otra carrera. Fue Otra otra carrera. Fueron primero 2 años donde recibí el primer máster en estudios cristianos, y eso incluyó una tesis donde hice esa tesis sobre teología medieval, Ujú. sobre Fray Luis de León. Ahora, después de eso, fueron 2 años más de cursar y de otra tesis, y de hacer 2 años de griego, y de hacer un semestre de hebreo, y de hacer 1 año de latín eclesiástico. No es soplar y hacer botellas. No, claro. No es ¿Cuánto soplar y tenés hacer que botellas. estudiar? Sí. Pero fue algo que es algo que a mí me gusta, Claro. ¿no? Entonces sudé, porque sudé mucho, Claro. y uno tiene que estudiar como, viste, no es Lo pariste, circular, como se estudiar dice. latín. Por ejemplo, estudiar Sí, latino, estudiar estudiar latín. griego o Sí. hebreo, ¿no? Sí. Me parece que debe ser muy difícil. Apasionante. Apasionante, pero al mismo tiempo Sí. difícil. Sí. Pero vos fíjate, yo creo que me ayudó mucho el buen entrenamiento que recibimos en Morón. En Morón está el español, viste, gramática y literatura español, y hay que hacerlo, cosa que no pasa en otras universidades. A mí siempre me gustó todo ese aspecto gramático y literario. Cuando yo empecé a estudiar griego, claro, te empiezan a hablar en griego y el profesor empezaba a hablar de la gramática. La gramática en inglés, porque el curso era en inglés. Claro. Y que a mí me ayudaba también de la gramática en español. Yo me acordaba de los ejemplos que a Bálsamo me daba, ¿viste? Sobre el canto amarillo del canario cuando estaba hablando de la metonimia. Y en un momento el profesor me dice, yo hablo y la que nunca me mira con ojos vidriosos, Ojos de sorpresa. ojos de sorpresa sos vos. Sí. Y porque siempre lo entendí, siempre lo entendí. Entonces sí que me resultó fascinante. Y que me ayuda en lo que estoy haciendo, porque en ciertos de los proyectos que superviso, sí o sí tengo que saber griego, ¿no? Claro. Es importante también mencionar que cuando, por ejemplo, se lee comentarios bíblicos, muchas veces se analizan términos que provienen del griego. Entonces, Pero la gente no sabe por qué. la gente no sabe. No sabe por qué. Porque el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego.
Mira. Se escribió en griego. Ujú. Entonces, la gente los estudiosos van al original, Claro. ¿no es Claro. cierto? Y entonces a partir de allí, porque lo que está en latín también se tradujo del griego. Esto es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento de la Biblia, la primera parte de la Biblia, los originales se escribieron en hebreo y en arameo, que tampoco es común que esto se sepa, y es un idioma mucho más difícil. El arameo, me imagino que sí. Y el hebreo, muy, muy difícil. Muy Sí, difícil. Porque imagínate, Carmen, que nosotros por ahí leemos algún texto de la Biblia y ya lo leemos traducido. Por Pero supuesto. esa traducción viene de Claro. una Exactamente. interpretación que alguien Que hizo. alguien hizo exactamente. Claro. Por eso ir a la fuente, ir al Ir a la término fuente. original Sí, es fascinante. Claro. Sí. ¿Cuánto estudio y cuánta formación que necesitas para abordar este tipo de traducciones, ¿no? Sí. Y qué importante que es la formación de base, Sí. porque yo creo, y esto siempre decimos acá en Entredichos también, que en Argentina tenemos muy buena formación Sí. de base como traductores. Totalmente. Sí. Cosa Sí. que no ves en otros países. Sí, y eso nos vas a contar en un ratito, después del- porque trabajás con traductores de Argentina, Sí. y bueno, y ahora vamos a escuchar un poquito de música, chicas. escuchar, nos encanta escuchar vamos a hacer música. un pequeño paréntesis en esta hermosa charla para Sí. escuchar a quién. Vamos a escuchar un poquito de música nacional. A ver, vos A ver si elegiste, Leticia Eli. se acuerda A de ver, esta a banda Soda Stereo. A Soda ver. Stereo de hace unos cuantos años. Les propuse a las chicas escuchar entonces hoy Paseando por Roma. ¿Les Muy parece? bueno, Vamos. Muy bueno. La mejor manera de informarte todos los días, todo el año, la encontrás en Concepto 95.5. Periodismo en FM. Qué buen tema musical. Muy Ajá, buena ¿le elección, gustó? Eli. Muy buena elección. Y también Bueno. es una muy buena elección tener Trados Studio. Es una muy buena elección porque te hace la vida mucho más fácil. Es una herramienta muy, muy, muy útil. Y nos acercan esta hermosa y práctica herramienta a nuestros amigos de Transeconomy. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Seguimos aquí con la hermosa compañía de Leticia y este tema tan apasionante y tan interesante, ¿no? Sobre todo para quienes no sabemos nada del tema. Carmen está me está confieso. súper Yo también, Estoy y apabullada. Cari también. Me apabulló. Sí, porque ella, Sí, las chicas se pero dedican más a la además- traducción legal. Claro, y no me imaginaba que necesitabas o que es así como interesante conocer estos idiomas medievales de los que estás hablando Sí. y demás. ¿Cuánto tenés que estudiar, no? Sí. Debes Mucho. estudiar mucho. Y una duda que tengo, que me quedó desde hoy, es esto de conocer la religión a la que del texto que estás traduciendo. Sí. ¿Es necesario? Mira, yo creo que sí, porque es, en mi caso, Ujú. es mi fe, Sí, es lo que yo creo, es lo que me interesa. claro. Entonces, si bien yo tengo conocimiento de otras religiones, aquello de lo que yo más tengo conocimiento, aquello que yo creo, aquello de lo que estoy convencida, creo que va a ser, si yo me dedico a eso, Ujú. va a ser el mejor trabajo que voy a realizar. Claro. Porque realmente es lo mío. Claro. Y realmente es lo mío. ¿Podría ser otro? Sí, pero creo que perfeccionista, como tenemos que ser los Ujú. traductores, no vamos a llegar al punto que tendríamos que llegar. Una vez en el consulado de Estados Unidos me preguntaron, pero usted como traductora, pero porque me habían otorgado la visa de inmigrante, entonces pero en el consulado me dijeron, pero usted como traductora puede traducir mormonismo. Digo, sí, pero nunca lo traduciría de una manera tan efectiva Claro. y Y precisa. bien, y precisa,
como lo mío, como lo que yo creo, como aquello de lo que tengo conocimiento y para lo cual me preparé. Claro, ¿no es cierto? Claro. Quiero contarle a los oyentes, si bien no pueden vernos, en lo gestual de Leticia, el amor por lo que hace, que transmite con las manos y sus gestos, es impresionante. Sí, es fascinante. Leticia, y queríamos preguntarte también, ¿cómo Sí. es el proceso entonces de selección de traductores o correctores Sí. Con los cuales ustedes trabajan, ¿no? Claro, bueno, mira, yo por lo general he tenido a mi cargo el departamento de español y entonces de una editorial y entonces yo decidía quién trabajaba conmigo. Ujú. Entonces, estando en Estados Unidos, y esto creó ciertos resquemores con Sí, otra gente, ¿no? Seguramente. Que a mí, por otra parte, no me tuvieron sin cuidado, ¿no? Tenéis que tener un título de traducción o un título muy elevado de lingüística y muchos conocimientos de traducción. Si no lo tenés, no. Eso por un lado. Tenés que tener conocimientos bíblicos, mostrame tu experiencia, Claro. mostrame lo que has hecho. En un párrafo, resumí tu fe. Ujú. Porque yo quiero estar segura de que el material que te voy a dar va a ser algo con que vos, a nivel conceptual, te resulte familiar, ¿no es cierto? Sí. Y lo otro, yo decía, incluso estando en Estados Unidos, en una editorial en Estados Unidos, yo decía, vos no estás viviendo en un país hispanohablante, te digo que no. Traductores que estaban en Estados Unidos, yo no quería que trabajaran para mí. ¿Por qué? Porque van perdiendo Claro. ese edge, eso, viste, que te hace buen traductor, ese manejo que tenés, que vos estás por encima del idioma, Sí. y lo vas perdiendo de a poquito, Claro, al no tener ¿cierto? contacto con la lengua y con el Contacto uso cotidiano. diario, claro, Me gustó claro. esa expresión de estar por encima del idioma. Estar por encima del idioma. Es sí. así, ¿viste? Y a tanto he llegado que en este momento, en lo personal, yo no hago traducciones. Corrijo sí. Y escribo en español sí, pero hacer traducciones no, porque yo misma me doy cuenta que después de tanto tiempo, Claro. ay, ¿qué me falta eso? Eso que quiero tener y que Y se la me ha ido un traducción poquito. inversa, por ejemplo, si te toca hacer la traducción de un texto del español al inglés, ahí sí. Yo ¿Normalmente es al inglés o es al español? siempre me manejé con lo que es básico en los estudios de traducción, ¿no es cierto? Sí. El traductor traduce a su lengua madre, su lengua Claro, a su porque lengua madre. es lo que conoce. Claro. Hay traducción inversa, he hecho yo traducción inversa, he hecho yo traducción inversa para publicaciones, la he hecho, pero jamás sin que me hayan editado y corregido Claro. hablantes nativos. Sí. Hablantes nativos. Sí, Sí. sí. Y entonces, en este caso, Sí. cuando ustedes hay una obra que pasa por el proceso de traducción, Sí. es al español en este caso, y Sí. por supuesto trabajan correctores también. Trabajan con correctores, trabajan en tándem, ¿viste? Tienen lo primero que hago es que, ¿viste? El proyecto se tiene que casar con el traductor. Sí. ¿Viste? En el caso de si es material para niños, con ese especialista que tengo. Y así Bien. en cualquier área, ¿no es cierto? Entonces, pues trabajan en tándem, se tienen que querer el uno al otro, confiar el uno al otro, ¿no? Entonces, Qué importante esto. sí, para sí. mí es fundamental, se tienen que confiar, entonces trabajan, ¿viste? Traducción y edición. Si en algo no se ponen de acuerdo, por lo general se ponen de acuerdo, discuten, pero ¿viste? Después se ponen de acuerdo. Cuando no se ponen de acuerdo en algo, vienen a mí. Bien. Y entonces, ¿Y tienen contacto con el autor, Leticia, o ya no? En estos procesos. en estos proyectos no, porque a mí me ha tocado en su mayoría proyectos
muy grandes, estamos hablando de proyectos de 1,5 millones de palabras. Mucho. Mucho, es mucho. Hemos hecho libros, y por lo general en inglés ha estado escrito lo suficientemente bien como para que no haya necesidad de ir al autor. Bien. Una vez me tocó ir al autor, pero cuando yo estaba trabajando en un artículo monolingüe, y allí no era claro el concepto, y allí entonces fui directamente al autor. Pero por lo general no hemos necesitado recurrir, no hemos necesitado. Hubo ocasiones, pero fueron contadas. Fueron contadas. Claro. Y la mayoría de los libros se trabajan en formato de texto escrito, o también trabajan con algún formato digital. Mira, hace más o menos 10 años o 12 años, en la editorial donde yo trabajaba hasta hace 4, los libros empezaron a tener 2 formatos, impreso y digital. Con todo esto del auge del libro electrónico, lo que yo les puedo decir por experiencia en la editorial donde estábamos hace unos años, lo que tenía más salida en cuanto a acceso digital eran los libros de ficción. Claro. Los libros de ficción. Cuando vos, por ejemplo, yo me dediqué mucho a Biblias de estudio y obras de referencia, por eso me refiero a atlas bíblicos, diccionarios bíblicos, grandes comentarios bíblicos, glosarios bíblicos, todos esos libros de referencia, de consulta, la persona los quiere impreso, mucho más que digital. A pesar que hay cierta tendencia ahora a que también esté toda la biblioteca digital, ¿no? Más me imagino que deben ser libros que no es como, no sé, una novela que uno la lee y la archiva, sino que es un texto de consulta recurrente. Claro, Sí. exactamente, sí. Sí, algo interesante también, Leticia, para mencionar es el tema de las versiones bíblicas, ¿no? Sí. ¿Cuántas versiones bíblicas hay? ¿Ustedes sabían eso, chicas? No. Es que hay una única. No, yo en toda mi vida leí solo el Nuevo Testamento. Y intenté leer el Antiguo Testamento, pero me costó mucho. Porque es difícil. Sí. Es difícil, sí. Entonces, no tengo idea. ¿Hay muchas versiones? Hay muchas versiones bíblicas, ¿no? Y en los casos en los que se traduce este tipo de obras, muchas veces, es necesario citar la versión bíblica, ¿no, Leticia? Claro, sí. Muchísimas versiones bíblicas, incluso católicas. Algunas me vienen a la cabeza nomás. La Biblia de Jerusalén, esa es una versión. Cuando decimos versión, hablamos de una traducción que se ha hecho al español. Claro. En el caso de la Biblia católica, del latín. Primero del griego y el hebreo al latín, después del latín al castellano. Entonces tenés la Biblia de Jerusalén, tenés Nácar Colunga, tenés Monseñor Staubinger, tenés un montón que no me acuerdo. Claro. Del lado protestante, ¿cuántas habrá? 25 25 versiones. Sí. Pero las distintas versiones también tienen que ver con el tipo de traducción, porque ustedes saben que hay muchos tipos de traducción. Claro. Cuando vas al área bíblica está lo que se llama traducción literal. Entonces va a ser, aparte de ser literal, es muy pegado al original. Claro. Literal no es siempre la mejor definición, pero es la terminología que se maneja. Entonces va a estar muy pegado al original y va a ser corta la versión, ¿cierto? Después está lo que se llama equivalencia dinámica. Equivalencia dinámica es más, en vez de palabra por palabra, es decir, más frase por frase, ¿no es cierto? Claro. Entonces ya es un poco más sencillo el entender, es más sencillo el lenguaje. Después está, es decir, hay distintos tipos de traducciones, porque hay distintos tipos de intereses también. Claro. Si vos querés llegar a los chicos, tenés que irles en un lenguaje que ellos entiendan. Entonces está lo que es casi una paráfrasis, son todas expresiones muy perifrásticas, ¿no es cierto? Pero que llegan a los chicos.
Pero hay un montón, y que se han hecho a lo largo de los años y que últimamente siguen habiendo nuevas traducciones, inclusive de nuevos idiomas, que todavía la Biblia no se ha traducido en algunos idiomas y se está trabajando en esto, ¿no? Exactamente. Hay equipos grandes de traductores que están justamente trabajando en idiomas que todavía, pueblos que no tienen la Biblia traducida a su idioma. Claro. Entonces esto es un trabajo de investigación. De mucha investigación, sí. Terrible. Muy interesante. Y un trabajito de hormiga. Sí, de mucha hormiga. Y se está dando también en este ámbito algo que se da en muchos ámbitos y de los que nosotros también venimos hablando, que es hacer un poco el lenguaje más sencillo, más claro, más llano, ¿no? Claro. Se está dando un poco también en el lenguaje religioso, digamos. Sí. Por ejemplo, una de las traducciones más sencillas en este momento se llama traducción al lenguaje actual, ¿no es cierto? Entonces, digamos que es como más hablado el lenguaje, ¿no? Uno de los problemas que existe es que el español se habla en 20 y tantos países. Claro. Y entonces, en este lenguaje más actual, tenés que utilizar términos que se utilicen acá en Argentina, en México, en Costa Rica, y eso hace que no siempre se utilicen los más apropiados, ¿no? Pero al lenguaje actual, ese es el título de traducción, porque la persona de hoy habla distinto, porque el lenguaje cambia, el lenguaje es cambio constante. Seguro. Y lo que antes se entendía hoy, no se entiende. Entonces sí, está esa tendencia a hacer que la traducción bíblica sea más al lenguaje del pueblo. Claro. Sí, a entender. Qué importante. Sí, por supuesto. Chicas, yo escucho todo esto que está contando Leticia y pienso en la traducción automática, ¿no? Sí. Y este es el mejor ejemplo para los que pensamos que la máquina no va a reemplazar el trabajo del traductor, que puede ayudar a simplificar la tecnología, pero este tipo de literatura es un tema recurrente, no la pueden traducir, chicas, que va surgiendo claramente. Sí, claramente. Ningún software. Por supuesto que para traducir 1 millón de palabras necesitas una ayuda de la tecnología, ¿no? Pero claramente tiene que estar sin el traductor dudas, humano, pero la mano del traductor también, ¿no? Discernimiento acá que es necesario del ser humano. Sí. El ser humano estudioso, ¿no? Sí, y además también como para hacer la localización correcta, ¿no? Si tenés que dirigir el texto a una determinada región y demás. Exactamente. Yo creo que el aporte de la tecnología acá es otro, digamos. No es reemplazar al traductor, sino es en tanta cantidad de palabras, es cuidar la homogeneidad. Exactamente, sí, pero el trabajo humano en ese tipo de este tipo de traducción literaria es fundamental, es irreemplazable. Totalmente. Y Leticia, ¿das cursos o algún tipo de capacitación? Bueno, mira, yo he dado cursos informales, ¿no? Ajá. Acabo de dar 2 talleres en una actividad en Miami hace 2 semanas, en un encuentro de traductores y editores cristianos. Mira vos. Y entonces di 2 talleres, un taller sobre los vicios del idioma, y lo titulé, ¿no? Por ser traducciones cristianas, traducción teológica. Entonces el título de ese taller fue ¿los vicios del idioma son pecado? Y la respuesta era sí, puede ser pecado venial o capital, ¿viste? Pero es pecado. Y después otro sobre corrección. Y he dado algunos cursos. Di un curso en inglés en Filipinas también. Mira, sí. ¿Te gusta la docencia también, Leticia? Me gusta la docencia a nivel informal y a este nivel, ¿cierto? De poder compartir, intercambiar ideas. Y hablando de la docencia, ¿cómo fue tu experiencia en Brasil? ¿Has dado capacitación también en Brasil? He dado capacitación en Brasil, pero yo no hablo portugués. No hablo portugués, así que hablé en castellano, pero me pidieron que hable lentamente. Y como ustedes ven, los gestos, la gesticulación no me falta. ¿No es cierto? Entonces,
pude darles a ellos no consejos sobre la traducción del o al portugués, no, para nada, sino me acuerdo la capacitación que les di fue sobre el alma de un escrito, ¿viste? ¿Qué es lo que un escrito literario le da fuerza, ¿viste? Le quita debilidad. Entonces, consejos para lograr eso, ¿no? Y fue interesante, a mí me resultó muy, muy interesante, pero docente no soy, lo hago más así en forma informal, pero es lindo. Es muy linda la docencia. Se aprende mucho enseñando, ¿no? Sí, sí, bueno, así que tenés que preparar un cursito para la Argentina. Bueno. Por favor, ahí el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que siempre tiene una agenda súper y le mandamos, Carmen, un saludo a los colegas de la Comisión de Traducción Literaria, que deben estar escuchando, claro, porque les encanta. Seguro, que ahora tenían una actividad sobre la traducción de Alicia en el País de las Traducciones. Hay una capacitación para cuando, Cari, fue hace 2 días, fue el 29 de agosto. Fue el 29 de agosto. Ya pasó. Sí. La verdad que se trabaja mucho en el colegio, en las comisiones y demás. Y sería un tema muy interesante para la Comisión de Traducción Literaria. Ya lo dejamos abierto, acá picando para que Leticia venga su próxima a dar visita una a la Argentina. Sí. Ya la comprometemos. Sí, yo vengo. Viene contento. Estamos muy, muy, muy interesados, y la verdad que es también muy enriquecedor, ¿no? Esto de poder abrir un poco el abanico de trabajo para los traductores, y no siempre enfocarnos sea la parte jurídica o económica, financiera y demás, que la verdad que abrirse un poco viene, te abre la mente, viene muy, muy bien. Y bueno, lo que nos va a venir muy bien ahora son los consejos de lectura que siempre nos acerca Roberto Servidio, quien tiene a su cargo la Biblioteca Bartolomé Mitre del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Entre Libros, el espacio de la biblioteca del colegio. Hola Roberto, buenos días. Buen día, Carmen, Elisa, Karina. Hola Roberto. ¿Qué tal? Saludos para la profesora Leticia Calzada. Bueno, aquí estamos precisamente buscando, estos días estuve buscando información sobre traducción religiosa o traducción bíblica, un poco para ponerme al tono con el tema del programa de la invitada, y encontré una sorpresa en una publicación del Colegio de Traductores, un artículo que se titula Traducir literatura teológica en nuestros días, escrito por la traductora pública Elisa Ollero. No sé si Carmen, si lo conocía. Sí, me parece que la vi. Me parece que le suena el nombre. Pero, Elisa habla de la traducción y la revisión de traducciones de textos sagrados, como la Biblia. Dice que pueden guardar muchas satisfacciones, siempre y cuando se tengan en cuenta las características particulares de este género literario para que los textos logren su propósito, ¿no? Y también comenta ella que gracias a la traducción, cualquier persona que quiera saber acerca de Dios puede hacerlo a través de la Biblia o de textos basados en ella, ¿no? Bueno, y hace un comentario sobre textos clásicos como el comentario bíblico, textos redactados en el siglo XVIII y traducido muchos años después. Pero rescaté, que me pareció muy interesante de este texto de Elisa, que en una parte dice que este tipo de literatura o textos en español tienen características propias que se ven reflejadas en un manual de estilo que la editorial provee a los traductores o correctores para al fin de aunar criterios, ¿no? Y también hace comentarios dentro del artículo, menciona algunos puntos que son importantes que también tienen que ver un poco con este manual de estilo. Así que bueno, ¿por qué seleccionamos este tema? Además, porque la conocemos a Elisa, sí, es porque fue publicado en la revista del colegio de abril de junio del año 2019, la revista número 141, y se puede ser consultada en línea en la página del colegio o a través del catálogo de la biblioteca, ¿no? Así que luego nosotros pondremos la información
y la haremos disponible para todos los oyentes del programa. Perfecto. Y recordanos, Roberto, el correo a donde te pueden escribir los traductores. Bueno, el correo es biblioteca@traductores.org.ar. Como siempre, nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 18, lo pueden consultar en la biblioteca, en la sede de Callao del Colegio de Traductores, ¿no? Perfecto. Perfecto, Roberto. Bueno, te agradecemos muchísimo este valioso aporte y como siempre presente en Entredichos con todos tus consejos y recomendaciones de lectura. Solo mencionar que además de este artículo que tenemos, sí, hay bastante material interesante para aquellos que les interese el tema y quieran profundizar un poquito más sobre el tema. Muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Así pasaba Roberto y este espacio de Roberto lo auspicia la librería Valhuter. Valhuter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685 Recoleta. www.valhuter.com.ar. Valhuter la librería. Búscalos en Facebook, Valhuter Libros. Y seguimos aquí en Entredichos, hablando de libros, de traducción. Qué linda es la traducción. Hermoso. ¿No, chicas? Sí, es un trabajo apasionante. Se nos hincha el corazón cuando hablamos de estos temas. Y Leticia nos está transmitiendo una pasión muy, 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 no sé, especial, ¿no? Con relación a la traducción de textos religiosos. La verdad, Leticia, se nota que lo haces esto desde el corazón. Sí, definitivamente. Sí. Es muy lindo. Y a mí se me ocurre decir que lo digo por nosotras y por Leticia, que es una bendición poder vivir de lo que a uno le gusta y le apasiona, ¿no es cierto? Es así, Definitivamente. Sí. Y bueno, para quienes nos están escuchando, te recordamos las vías de comunicación por Facebook, podés inscribirnos a Entredichos OK, por Twitter podés hacerlo a @entredichosok y por Instagram también a Entredichos CTPCBA y nos contás todas las sugerencias o las dudas o los comentarios que quieras hacernos. Estuvimos hablando esta mañana de textos teológicos, ¿no? Sí. Y saben que hace un tiempito estoy leyendo una biografía de un autor muy, muy conocido americano que es Charles Swindoll, y acerca del profeta Elías. No sé si lo escucharon nombrar alguna vez, chicas. Al profeta, sí, al autor. Al profeta Elías. Y porque vos hablabas, Carmen, hace un ratito de qué difícil a veces que es leer el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Bueno, a mí me encanta, por ejemplo, leer literatura que hable de la biografía de estos grandes hombres del pueblo de Israel, ¿no? Claro. Y este autor es un gran autor. Y bueno, cuando uno lee este tipo de textos, se entera de cómo vivieron estos hombres, qué les pasó, y el contexto histórico que hablábamos recién para después poder traducir es tan importante, porque si yo no entiendo qué fue lo que le pasó, por ejemplo, al profeta, este profeta específicamente, cómo reaccionó, qué vivencias tuvo, ¿no? Y el contexto histórico del pueblo de Israel, que estaba dividido, que había un rey en una región y otro rey en otra región, ¿no? Entonces, conocer eso es fascinante para después poder traducir. Por supuesto. Así que, bueno, es un desafío también, ¿no? Para quienes nos están escuchando, si quieren investigar en estos temas. Sin dudas, sin dudas. Y además, me parece que vos nos contaste hoy, Leticia, de la variedad de textos, ¿no?, que se pueden traducir cuando uno aborda textos religiosos. Yo siempre tenía la idea, incompleta por supuesto, que era la traducción de la Biblia. Claro. Entonces, y hoy me voy con la idea más clara de la amplitud de textos, ¿no? Una amplitud, sí, que crece día a día, sí. Bueno, o sea que es un lindo mensaje para los traductores que se quieren
dedicar a esto o que estarían interesados en Claro especializarse, profundizar, que es muy amplio. Es muy amplio, el es muy ámbito amplio de sí, trabajo. Sí, también tener en cuenta esto que mencionaba Leticia hace un ratito, esto de trabajar en equipo, ¿no? Si nos dedicamos a este tipo de traducción, sabemos que tenemos que trabajar en conjunto con correctores, que van a evaluar nuestra traducción y que inclusive que seguramente nos van a hacer algún comentario, ¿no? Hay que estar abierto a eso, sí. A trabajar en equipo. Sí, sí. Uh-huh. Tardan, ¿cuánto demora editar un libro de este tipo, de esta tipología, Leticia? No se hace en meses, que tengo entendido. Mira, el último proyecto que se acaba de lanzar, una Biblia de estudio de 1,5 millones de palabras. Sí. Trabajaron alrededor de 10 traductores y desde que comenzó hasta que finalmente se lanzó fueron más o menos 4 años. 4 años. Hasta que se lanzó, Sí, porque después, viste, hubo que hacer trabajos de diseño, viste, maquetación y después hacer todo el proofreading de eso. Entonces requiere mucho tiempo, ¿no? Claro. Pero fueron alrededor de 4 años. Uh-huh. Claro. Qué interesante, chicas. Son proyectos súper desafiantes. Sí, uh-huh. sí. La verdad que es un ámbito súper vasto y sigue, repito esto, ¿no? Me quedé sorprendida porque la verdad que a veces uno tiene una idea muy acotada del tema. Y bueno, por eso queríamos desarrollarlo un poquito acá. Y te agradecemos muchísimo, Leticia, el que hayas podido venir a compartir todo esto. Un lujo tenerte acá, ¿eh? Te comprometemos, Leticia, para cuando vuelvas a dar una charla en el colegio. ¿Sí? Sí, por favor, va a ser un lujo para nosotros. Regio, muchas gracias, chicas. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a nuestro queridísimo operador, que hoy aprendió un tema nuevo. Asiente, Asiente, Mauricio. Sí, por supuesto. Mauricio Cardoso. Nuestra productora Leticia Martínez, que fue la que hizo el contacto muy importante acá con Leticia, Calzada. con la otra Leticia. Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes. Gracias, Elisa, gracias, Karina, por estar aquí. Y nos escuchamos el próximo sábado, como siempre, en Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Chau. Chau. Auspician este programa Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. La solución para sus problemas contables e impositivos. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.